Morena destroza al PAN. Son una cueva de ladrones y prófugos. Romero y Taboada expuestos. El diputado de Morena, Guillermo Santiago, arremetió contra el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, y su representante, Santiago Taboada, ante el INE. El morenista revivió las duras críticas del expresidente Felipe Calderón, quien en su libro Decisiones Difíciles acusó a Romero de encabezar una red de corrupción y extorsiones conocida como el cártel inmobiliario, cuando fue delegado en la Benito Juárez. Santiago aseguró que el PAN está en franca decadencia y alberga delincuentes, prófugos como el exgobernador Cabeza de Vaca y corruptos como Taboada. Escondan sus carteras, ironizó, al tiempo que señaló al representante del PAN como cómplice de Romero. Para rematar la pobre defensa del narcopanista, el diputado morenista defendió a su partido como la oposición honesta frente a lo que calificó como un desastre del pasado panista. Veamos enseguida cómo Taboada es despedazado por el diputado Guillermo Santiago por atacar a Morena, como le ordenaron sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Muchas gracias, muy buenos días, consejeros, consejeras, con su venia, consejera presidenta. En este punto se pone a consideración un proyecto de resolución en acatamiento a una sentencia de la Sala Regional Guadalajara, mediante el cual se modifica la sanción al Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Durango. El Tribunal Electoral les concedió el beneficio de la duda y le ordenó al INE revisar de manera exhaustiva las pruebas que el PAN presentó para intentar defenderse por gastos no reportados. Pero las evidencias en este proyecto son clarísimas. Lo que la autoridad descubrió al intentar cuadrar esa contabilidad es un completo desaseo financiero y una falta de respeto a las reglas de fiscalización. Al analizar el gasto por casi 140,000 pesos a favor de una proveedora, el PAN intentó justificarse señalando una póliza en el Sistema Integral de Fiscalización. ¿Y qué encontró el INE ahí? Puras inconsistencias graves. Primero, el PAN adjuntó un contrato que dice ser para la campaña de su candidata en Cuencamé, pero que, increíblemente, viene firmado por su candidato de Nombre de Dios. Segundo, para intentar comprobar el pago de esos casi 140,000 pesos, tuvieron el descuido o el atrevimiento de adjuntar en su póliza un comprobante de transferencia por tan solo 990 pesos. Y la autoridad fue muy clara. Ese comprobante ni siquiera era el pago a una proveedora, sino un traspaso interno entre las propias cuentas del partido por concepto de financiamiento público. Y tercero, la factura que supuestamente estaban defendiendo ni siquiera estaba adjunta en los formatos correspondientes dentro de esa póliza. Así actúan los conservadores del PAN. Utilizaron la segunda oportunidad que les dio el tribunal para intentar justificar un gasto presentando contratos cruzados y transferencias internas. Y seamos claros, esto no es un simple error administrativo, es una muestra de su ADN, es el reflejo bien de cómo han operado históricamente. En ese contexto, estimadas y estimados integrantes de este consejo, les digo con mucha claridad, cuiden sus carteras, porque ha llegado el cártel inmobiliario al INE, ¿sí? El mismo con el que funcionarios panistas otorgaban permisos ilegales a inmobiliarias para construir pisos de más a cambio de dineros y departamentos, y por el que hoy hay ya 14 personas detenidas. Entre ellas, el exalcalde Cristian Bon, su hermana, directores y funcionarios de la alcaldía Benito Juárez. Y para sorpresa de nadie, Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez, ha sido señalado por la Fiscalía de la Ciudad de México sobre este caso. Y resulta particularmente significativo que en el marco de las discusiones que se desarrollen en este Consejo General, se encuentre hoy presente en esta mesa un representante cuya trayectoria pública ha estado acompañada de reiterados señalamientos sobre prácticas de gestión opaca y vínculos con el desarrollo inmobiliario cuestionados en la Ciudad de México. Lo vuelvo a decir, sí, me refiero a Santiago Taboada. No se trata de descalificaciones personales, sino que advirtamos una coincidencia política relevante, la normalización de una forma de hacer política en la que los intereses económicos privados buscan incidir en la vida pública sin la debida rendición de cuentas. Es la lógica de minimizar obligaciones legales la misma que llega a este Consejo General mediante el PAN y que no podemos y no debemos pasar por alto. Por lo tanto, es muy lamentable que el Partido Acción Nacional, uno de los integrantes del PRIAN, haya decidido esta forma de hacer política, la asociada al cártel inmobiliario, que llegue hoy a este Consejo. Y no se trata de una frase retórica. Lo que este caso pone en evidencia es un modus operandi reiterado del PAN, la simulación de actos y la omisión deliberada de reportar información veraz. Eso es lo que hoy representa el PAN y sus aliados, una práctica sistemática de violación a la ley electoral. Además, sorprende que la dirigencia del PAN se esfuerce en cerrar filas y no alrededor de principios, sino alrededor de personajes permanentemente envueltos en procesos judiciales, porque es evidente que se empeñan en proteger a delincuentes. Hace apenas unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el desechamiento de recursos de amparo promovidos por el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lo que vuelve a colocar en el centro del debate la manera en que el partido administra sus lealtades, hoy nombrado su representante ante América del Norte. Sus escándalos ya son de conocimiento público, y no por consigna, sino por resoluciones judiciales. La pregunta es si van a seguir defendiendo casos indefendibles o si por una vez asumirán que la legalidad también aplica a ellos. Por ello, la discusión no es solamente técnica, sino dejar claro
en esta mesa que no estamos y jamás estaremos de acuerdo con que sigan protegiendo delincuentes. Es cuanto, consejera presidenta. Nos parece increíble, creo que es una desfachatez, venir aquí a decir el representante de La Barredora, por cierto, porque representa a La Barredora, él es diputado de una zona donde La Barredora se instaló, y que venga a decir cuando de todos es sabido que inclusive su secretario de gobierno, hoy militante, se puso de acuerdo con unos permisos para que le condonaran la renta de un departamento, precisamente, y donde hubo un desalojo evidente, legal, precisamente para un refugio de animales de compañía. Es increíble decir que en estas mentiras y en estas peroratas de un representante que simple y sencillamente no sabe dónde esconder pues, los fideicomisos donde aquí en esta mesa inclusive han sido señalados de cómo le hicieron carrusel al cash, ¿no? Por cierto, pues, de los fundadores de su partido, y que vengan aquí a decir sobre facturas, pues que le pregunten, por cierto, hablando de facturas, a su secretario de organización, si presentó ante el Consejo General la factura del Hotel de Japón, o si presentó, o que nos presente el boleto de avión que pagó, por cierto, si es que fue en un vuelo comercial, no vaya a ser que en una de esas haya sido en un vuelo privado o en alguna aeronave, inclusive gubernamental. Nos parece en verdad increíble que venga a decir quienes están asociados con el crimen organizado. Porque ahí está Américo, porque ahí está Rubén Rocha Moya, porque ellos entregaron al Mayo, porque ellos inclusive están relacionados con el asesinato de Cuen. Vamos, inclusive ayer en el Senado de la República con esa desfachatez el representante de La Barredora viene a decirnos cuando ayer a una persona señalada por, en este caso la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, le gritaban morón, morón, cuando fue o es uno de los señalados como autor intelectual del asesinato del alcalde Carlos Manso. Entonces, en verdad es muy fácil venir aquí con discursos leídos, preparados en cualquier oficina a decir, cuando se lo digo con mucho orgullo, yo goberné una alcaldía y lo dejé con lugares que ninguno de sus gobernantes han podido hacer. Por cierto, tienen un desastre en la Ciudad de México. Y dicho sea de paso, cualquier señalamiento, se los digo, tengo y se los demostré absolutamente en ceros, cualquier tipo de observación a la cuenta pública, y se los digo, ha sido un orgullo representar y ser votado por más del 70%, en este caso, de la alcaldía Benito Juárez. Y si hablamos de intereses privados, no nos olvidemos de Amílcar Olano, y no nos olvidemos del Tren Maya, y no nos olvidemos de los 15 años del bienestar, porque ahí sí, funcionarios que antes eran de Pemex y ahora son contratistas del gobierno, pues prácticamente hicieron estos 15 años amparados por toda la clase política del sureste de Morena, de donde, por cierto, representa el señor de La Barredora. Entonces, yo lo único que quiero decir es que si de desaseo hablamos, si de fiscalización hablamos, vamos a empezar a ver, inclusive que nos digan cómo fueron pagadas también muchas de las vacaciones en Europa, porque por cierto, tienen que ir a Europa porque ya no tienen visa. Pues todos estos funcionarios, inclusive de partido, el secretario de Educación Pública, se acordarán, Mario Delgado, en Lisboa, Portugal, Ricardo Monreal en Madrid, porque creo que es ahora el destino de muchos funcionarios y de muchos políticos de Morena, porque las visas son retiradas. Y si hablamos de delincuentes, ¿por qué no empezamos a preguntar sobre Carlos Torres y sobre Marina del Pilar? ¿Por qué no empezamos a hablar de personas que tienen señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos con respecto a los rusos, con respecto a la trata de personas? Y si quieren, nos vamos todavía más allá. Vamos a hablar precisamente de lo que han venido haciendo con muchos de los estados de la República, inclusive de Chiapas, señor representante, que dejaron un desastre dicho por su actual gobernador, le dejaron un desastre lleno de crimen organizado al estado. Por cierto, uno de sus amigos, y digo amigos de usted, que hoy se ampara en uno de los consulados y está buscando esa protección. Entonces, si de crimen, si de narco, si de facturas, si de tráfico de influencias, si de intereses privados hablamos, y si de cártel hablamos, el cártel inmobiliario en esta ciudad está en Morena y está representado por el secretario de Gobierno para que le dieran una rentita en Polanco, porque eso sí, para los votantes van a la GAM y dice el señor que es de Gustavo Madero y quería gobernar la Gustavo Madero, pero le gusta vivir en las alcaldías gobernadas por el PAN, como Miguel Hidalgo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Nuevamente, muy buenos días a todas y a todos. Pues bueno, respecto al punto que nos atañe, pues queda claro que el Partido Acción Nacional vuelve a cometer una falta importante en no proporcionar información veraz a este instituto electoral. Pero bueno, también pues tenemos que aprovechar la oportunidad para exhibir en su justa dimensión a este instituto político. El día de hoy, el presidente del Comité Nacional de Acción Nacional envía a uno de sus más connotados colaboradores políticos e inmobiliarios, por cierto, a representar a su partido ante esta herradura de la democracia. Quiero contestarle a la persona que nos antecedió en el uso de la voz. Quiero precisarle que el compañero Guillermo Santiago, primero que nada, es un hombre honesto y comprometido con las causas justas. No es lo que usted señala. Pero también, señor Taboada, quiero darle unas clases de geografía de México. Parece que no conoce las entidades federativas. El compañero Guillermo Santiago es de Chiapas. También quiero comentar que usted, con las afirmaciones genéricas, la perorata que acostumbran los miembros de su partido político de acusar, de señalar, de difamar a diferentes personajes de la vida pública, no hace más que desviar la atención respecto a los cuestionamientos que se le hacen directamente a usted, que voy a mencionar en resumen y en síntesis. Existen múltiples puntos de acuerdo en el Poder Legislativo Federal que resumen las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre la red de corrupción en Benito Juárez durante la administración de usted, señor. El documento detalla
este documento que lamentablemente no puedo compartir por esta vía, pero detalla cómo exfuncionarios de su confianza, como Luis Vizcaíno y Nicolás Arizgis, operaban para permitir pisos excedentes a cambio de departamentos o de dinero en efectivo. También hay una información relacionada con la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en donde se abrieron diferentes investigaciones específicas sobre su gestión por presuntas irregularidades, nuevamente en la autorización de construcciones. Muchos expedientes, mucha información. No hay, desde nuestro punto de vista, claridad respecto a que hayan actuado con rectitud y con honestidad durante su gestión y otras gestiones del Partido Acción Nacional en la hoy alcaldía de Benito Juárez. Es claro que hay un cártel inmobiliario y es claro que usted formó o forma parte de él. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias. Pues no cabe duda que ahora quienes dirigen al PAN es el cártel inmobiliario. El PAN está en decadencia, y no lo dije yo, lo dijo el expresidente espurio panista Felipe Calderón, que no olvidemos que el propio Felipe Calderón acusó en su libro Decisiones Difíciles a Jorge Romero, dirigente actual del PAN, diciendo que él encabezaba una red de corrupción en la Ciudad de México. Y es tan profunda la crisis del PAN, y le hago un llamado a los militantes del PAN, no se dejen, los están dirigiendo una pandilla de delincuentes. Tan solo démonos cuenta, empezando por su presidente Jorge Romero, que hay investigaciones que ha iniciado la Fiscalía de la Ciudad de México por 350 millones de pesos que llegaron a cuentas de sus familiares. Esto debido a la operación del cártel inmobiliario. Y no solo eso, en su dirigencia nacional tienen literal a un prófugo de la justicia. Cabeza de Vaca tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y está en su dirigencia como representante en América del Norte. Y ahora, en esta mesa, tienen a su otro cómplice, Santiago Taboada, que todos sabemos que está vinculado al cártel inmobiliario. Y tan profunda es la decadencia del PAN que ya no saben ni qué hacer porque no tienen cuadros, porque no tienen herramientas para poder darle la cara a la gente, porque todos y todas sabemos del desastre que dejaron en este país. Sus únicos referentes son asesinos, corruptos, criminales y prófugos. El día sábado, o ya no sé si fue sábado o domingo, Jorge Romero anunció con todo bombo y platillo. Lo anunciaron como la gran decisión histórica del PAN. ¿Y qué fue? Hacer encuestas, copiarle a Morena su proceso. Eso es impresionante. Ya entendieron y ya quieren copiarle todo a Morena porque no pueden más. Por eso nosotros lo seguimos diciendo con toda fuerza y con claridad. Nosotros estamos desde Morena con el pueblo y para el pueblo, y la gente lo sabe. Tan lo sabe que ahora nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, es la presidenta con mejor evaluación de América Latina, con más del 70% de aprobación. Ellos nunca en su historia han tenido, jamás, expresidentes con esa aprobación. Fox y Calderón son una vergüenza para este país. Por eso no olvidamos y jamás vamos a renunciar a nuestra lucha por los derechos de todas y de todos. Y por más descalificaciones sin sustento, porque ellos traen ya una narrativa muy planteada, pero llena de falsedades, de mentiras y calumnias. No importa, porque la realidad, el pueblo de México la sabe. Es cuanto. Gracias. Primero, para aclararle a Ernesto Alejandro Prieto, que nos sintoniza en Zoom, pues decirle que no necesito clases de geografía. Que la barredora llegó hasta Chiapas, y no lo digo yo. ¿Saben quién lo dice? El secretario de Seguridad, por cierto, al que le presumen muchos resultados. Omar García Harfuch fue muy claro en todos los tentáculos cuando presentaron que la barredora llegó hasta el estado del representante de Morena, en Chiapas. Hasta allá llegó la barredora, por eso es diputado de la barredora. Y miren, déjenme decirles, porque ellos ya no saben qué hacer con el desastre de país. Y le quieren seguir echando la culpa a gobiernos que estuvieron prácticamente hace 12 años. Miren, el desastre que hoy tenemos de Dos Bocas, cortesía del robo del CIR, de la refinería. El desastre que tuvimos del Tren Maya, por cierto, que hoy hay personas que ya no están con nosotros en este país porque fueron víctimas de lo que se robó Andy y Amílcar Olán en el balastro del tren y que produjo la muerte de varias personas. Y yo creo que, no me crean a mí, creámosle al gobierno de Estados Unidos que si canceló un par de visas, porque dicho sea de paso, ellos dicen, el exgobernador Cabeza Vaca, por cierto, no ha sido detenido, perdió un amparo, pero lo que sí, ellos no se pueden parar en Estados Unidos. Carlos Torres está fugado, el primer damo de Baja California. Y Marina, y absolutamente todos. E inclusive quiero decirles algo más. Ahí están las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a muchos de sus gobiernos. Porque en nuestro caso, y lo digo a título personal, primero, las personas que mencionaba el representante Prieto, pues que se entere bien, no trabajaron en mi administración. Pero bueno, a veces buscar en Google no es la mejor opción. Pero miren, déjenme decirles con hechos muy concretos. Lo que estamos en este punto tratando es precisamente una revisión precisamente que hace la Sala Superior a los argumentos del PAN, y dicen, bueno, revisen precisamente en esta área de fiscalización, para que algunos de estos señalamientos puedan ser aclarados, como le hacen en muchos de los estados de la República la Auditoría Superior de la Federación, cuando haces una compulsa. Lo que pasa es que cuando gobiernas y cuando tienes conocimientos, claro que recurres a otras instancias. En este caso, el partido recurrió a la Sala Superior para revisar los aspectos de fiscalización. Pero miren, para seguir con el transcurso de la sesión, yo lo único que digo, y quiero cerrar con esto, tenemos otros datos. La misma encuesta con la que presumía el presidente López Obrador ser el mejor presidente del mundo,
esa misma encuesta le quitó más o menos como 20 puntos a la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto, en 15 días no pudo sacar ni el plan A, ni pudo sacar el plan B. Entonces, esos son, al final, como dirían en mi pueblo, hechos son amores y no buenas razones. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, consejera presidenta. Pues miren, ya queda claro que Acción Nacional y sus representantes, pues como ya lo dijo mi compañero Guillermo Santiago y lo comenté yo también, tienen una narrativa bien construida, pero de descalificaciones, de mentira, de difamación. Yo lamento mucho que al día de hoy sigamos teniendo una oposición encabezada por el PAN, carente de proyecto, carente de propuesta alternativa de gobierno, de nación. No proponen nada, nada más se la pasan descalificando, ofendiendo, insultando, señalando. La diferencia con respecto a nosotros es que tenemos un proyecto de nación que avala más del 70% de la población y eso los tiene doblemente preocupados. Queda claro que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el respaldo de la amplia mayoría de la población y eso les duele, les lastima. Y ante esa situación no tienen de otra más que recurrir a su manual, el que históricamente siempre ha llevado la derecha y sus partidos, que es el de, al no tener propuesta, al no tener argumentos, recurren a la mentira, a la descalificación, a infundir miedo y duda entre las y los ciudadanos. Pero hoy en día, afortunadamente, y gracias a estos movimientos de transformación de los que hemos formado parte y que ahora están en el ejercicio del poder, la gente está más consciente, la gente está más despierta. La gente en México difícilmente se deja llevar por la desinformación, las mentiras, la manipulación mediática que han pretendido y pretenden las fuerzas conservadoras representadas por Acción Nacional y otros partidos y grupos económicos y de poder. También quiero poner énfasis en este planteamiento que hace mi compañero Guillermo Santiago y que no debe de quedar fuera, que debe quedar muy claro que en su momento el expresidente panista y miembro del PAN, su esposa es diputada federal del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, señaló en su libro que publicó de que existía y existe una red de corrupción en la Ciudad de México, propiciada o encabezada, entre otros, por Jorge Romero y de la que forma parte el señor representante del PAN, Santiago Taboada. Es una afirmación de un connotado compañero de Acción Nacional, de ellos, y expresidente de la República. O sea, es de verdad preocupante. Por eso no vamos a permitir que se desvíe del debate el tema de que el señor Santiago Taboada, en vez de descalificar, recurrir al script, al discurso, a esta narrativa de descalificar, de echar culpas por otro lado para desviar la atención de lo que se le está planteando directamente a él, pues que siga aclarando y que aclare qué sucedió durante su administración y qué ha sucedido durante las múltiples administraciones panistas en la alcaldía de Benito Juárez con respecto a estos señalamientos claros, a estas evidencias contundentes de un cártel inmobiliario que se dedicó a otorgar de forma indiscriminada permisos, ¿sí?, para la construcción de edificios sin cumplir con lo que establece la ley y poniendo en riesgo a la ciudadanía a cambio de departamentos o de dinero. Y decirle a la compañera representante ante el Poder Legislativo de Acción Nacional que el día de ayer, y con esto concluyo, pues les temblaron los pies a los senadores y senadoras conservadores con respecto a la aprobación o no de la revocación de mandato para el tercer o cuarto año de gobierno que representaba una reforma constitucional al artículo 35 constitucional, refiriéndose a que... Le acabó su tiempo, señor diputado, pero lo interrumpo con respeto. Está bien, nada más con esto concluyo. La reforma simplemente establecía que la persona titular del Ejecutivo Federal puede difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley. Esto no es una intromisión, sino un derecho elemental. Si se somete a una persona a revocación de mandato, pues es lógico que pueda informar a la ciudadanía sobre este proceso. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, consejera presidenta. Respondiéndole a la representante del PAN, si tenemos miedo que esté Taboada aquí, sí tengo miedo, pero de que me robe la cartera. Me da miedo de que quieran hacer un City Towers aquí en el INE, porque pues es sabido por todos y por todas la corrupción que ronda respecto a este señor y una falta de respeto a la herradura de la democracia. Como decía Santiago Taboada, que ahora el PAN se dedica a defender la legalidad. No es cierto. Yo creo que hay que modificar sus lineamientos y pedir que uno de los requisitos para ser dirigente del PAN es tener orden de aprehensión. Creo que eso lo hemos visto y lo seguimos constatando. Y también decirles, no sean ingratos. No olviden a sus amigos que están en la cárcel hoy, al exalcalde Cristian Bosch, porque ahora resulta que no lo conocen, que no saben quién es. O el exsecretario de Seguridad del presidente Espurio Felipe Calderón, que está en la cárcel, y sí, constatado, no son infamias ni calumnias, son hechos constatados. Y bueno, lo acaba de mencionar aquí el representante del PAN, que se opusieron a la reforma electoral porque les quitaba privilegios, porque iban a dejar de repartirse los cargos y los espacios entre las cúpulas, como lo hicieron en Coahuila en la elección pasada, donde su propio exdirigente Marco Cortés hizo público un acuerdo firmado por él y el presidente del PRI, Alito Moreno, donde se repartían notarías y espacios. ¿De qué hablan? No tienen ninguna autoridad moral y eso el pueblo de México jamás lo va a olvidar y nosotros no dejaremos de señalar eso. No queremos que haya delincuentes en esta mesa y no queremos que haya delincuentes queriendo o intentando querer llegar a los espacios para dirigir este país. El pueblo de México tiene memoria y, señores, soy diputado federal a mucha honra por la voluntad del pueblo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Primero, pues yo creo que ninguno de los representantes de Morena, obviamente, en la reflexión que hace el diputado de la Barredora, pues estarían en esta mesa porque fueron financiados. Y yo les digo, no olviden a Hernán Bermúdez Requena, porque ahora que cante como pajarito, porque por cierto, por eso no lo extraditaron, no vaya a ser que en una de esas ahí ande salpicando lo que pagaron de su campaña en Chiapas, diputado. Y mire,
no somos iguales. Primero, yo le diría una cosa. Ocupe sus propios chistes. La verdad es que ninguno de ustedes tiene ni la gracia, ni el sentido, ni el liderazgo del presidente López Obrador. Entonces, ocúpense de sus propios chistes. Pero la segunda, le voy a decir por qué no somos iguales. Porque efectivamente el presidente nacional anunció que nos vamos a ceñir al método de encuestas. Y no, señor representante, ustedes no han ocupado el método de encuestas. Ustedes han ocupado el dedazo. Y si no, pregúntenle a Omar García Harfuch, que por más de 20 puntos le ganó a Clara Brugada y dijo el señor de Palacio, no hay manera. Y pregúntenle también a Ricardo Schiffel en Guanajuato. Entonces no somos iguales. Nosotros vamos a ocupar las encuestas, porque por cierto también las hemos ocupado anteriormente, pero como un instrumento, insisto, para generar certezas, competitividad y apertura a la ciudadanía. Y no para devorarnos, como ustedes lo han hecho, porque insisto, para muestra basta un botón. Y por último, miren, se lo voy a dejar de una vez clarito, no lo voy a repetir. Su gobierno me investigó, por cierto, intervino mi teléfono. Me acusaron de delincuencia organizada, de tráfico de personas, prácticamente de desaparición forzada. Esos son documentos de la Fiscalía de la Ciudad. ¿Qué cree? Aquí ando, ¿eh? Y se los digo y se los sostengo. Aquí su fiscalía, que hizo absolutamente todo, no logró comprobarme una sola cosa. Por el contrario, yo sí le voy a decir a usted y al diputado Prieto que yo les voy a decir que sí les dejé muy claro a Morena. En Benito Juárez les gané por más del 70%. Se ha agotado su tiempo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, consejera presidenta. A quienes mandaron a desahogarse fue a nuestros compañeros representantes de Acción Nacional. Es evidente que no cuentan con el respaldo popular y recurren a esta agenda, lista, manual que tienen en la derecha, de ante la falta de argumentos, recurrir a la descalificación, a la mentira, a infundir miedo, a intentar desinformar a la población. Quiero mencionarles algunos poquitos logros de los gobiernos de la Cuarta Transformación. El salario mínimo en México subió en 7 años y de 154 pesos a 315 pesos. Más de 6 billones de pesos en recaudación en 2025. El peso mexicano está más fuerte que nunca. 41,000 millones de dólares en inversión extranjera el año pasado. 23.8 millones de empleos formales. Solo 2.4% de desempleo. 1.3 millones de barriles diarios de petróleo. En cuanto a programas sociales, más de 13 millones de mexicanos, y no necesariamente ubicarlo exclusivamente en programas sociales este logro, más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza, entre otras cosas, por los programas sociales inéditos en el mundo que se aplican en México. 1.3 billones de pesos para programas sociales en 2026, 32 millones de beneficiados por programas sociales en 2025, 3 millones de pensiones para adultos mayores, 2.9 millones de pensiones para mujeres bienestar, 1 millón de personas con discapacidad beneficiadas, 500,000 beneficiados de jóvenes construyendo el futuro en el 2026. En cuanto a educación, 190,800 nuevos espacios en bachillerato en 2026, 9.5 millones de estudiantes de 78,923 escuelas con la escuela nuestra en 2026, 22.8 millones de estudiantes becados en 2026. En cuanto a seguridad, importante también, delitos de alto impacto, reducción del 47%, 47% menos de homicidios dolosos. Quisiéramos vivir lo mismo en Guanajuato, que por cierto gobiernan ustedes. Vivienda, 5.8 millones de personas salieron de rezago. Estamos en tiempo, diputado. Voy a concluir 10 segundos. 270,000 escrituras y cancelaciones de hipotecas, 420,000 apoyos de mejoramiento de vivienda, 4.8 millones de créditos Infonavit reestructurados. Y respecto a soberanía, y último punto, Pemex y CFE se recuperan. En el caso de Pemex se duplicó la producción de hidrocarburos. Esos son los logros de la Cuarta Transformación que nunca sus gobiernos tuvieron. Tuvieron 12 años para darle resultados al pueblo de México y el pueblo lo repudia. Es cuanto, muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.